Dios les bendiga, hermanos. Es un placer de nuevo poder estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada como una de las bendiciones más grandes para la guía del cristiano. Y una de las cosas que aprendemos es cómo la Biblia, la palabra de Dios, ayudó al Señor Jesús en los momentos de la tentación. Cuando el Señor se enfrentó con Satanás, fue la palabra de Dios, la Biblia, la que el Señor usó para defenderse y, como decimos, contraatacar a Satanás. La Biblia enseña claramente que el Señor Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, según nuestra condición, pero sin pecado. El autor de los Hebreos, para presentarnos a la persona del Señor Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, en el capítulo 2, el versículo 18 dice: por cuanto él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Es decir, que parte de las tentaciones de Jesús tenían el propósito de enseñarnos a nosotros que cuando somos tentados también tenemos a quién acudir. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que cuando yo estoy pasando, cuando yo estoy sufriendo una crisis espiritual o de cualquier orden en mi vida, siempre, como dice la Biblia, yo tengo mi mirada puesta en Jesús, sabiendo que Él pasó por circunstancias muy similares. Pero yo quisiera ahora que nos dirigiéramos especialmente a lo que se conoce como las tentaciones de Jesús, que nos cuentan los evangelios de Mateo y de Lucas. Mateo capítulo 4 nos habla de ese momento. En primer lugar, ¿cuándo fue tentado el Señor Jesús? ¿En qué momento de su vida el Señor fue tentado? Y cuando leemos este pasaje, vuelvo a decir, de Mateo, encontramos que hubo 5 circunstancias especiales, muy especiales, en la vida del Señor antes de la tentación. En primer lugar, dice el capítulo 3, el versículo 16, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Es después del bautismo de Jesús cuando Él se enfrenta a la tentación. Nosotros sabemos, y los que han estudiado esto lo dicen, Jesús no necesitaba ser bautizado. Si el bautismo es una señal, un símbolo, un pacto de compromiso con Dios, de una nueva vida, de un seguimiento al Señor, Jesús obviamente no lo necesitaba, pero como leímos, lo hizo para darnos ejemplo. Y ese es el momento, por decirlo así, en que Él está inaugurando, empezando su ministerio. Jesús es tentado después de la unción del Espíritu Santo. Voy a decir una unción especial. Ahí mismo el capítulo 3 de Mateo, versículo 16 dice: vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es el momento en que el Espíritu Santo, de una manera visible,
como dice, tomando forma de una paloma, hace su descenso para posarse sobre el Señor. Obviamente, no necesitaba ser visual para el Señor, pero para quienes estaban allí, ellos sí necesitaban verlo. Y en tercer lugar dice que hay una voz que emerge y que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que es uno de aquellos casos, pocos en la Biblia, donde se muestra la Trinidad en plenitud. Jesús, el Hijo, está subiendo del agua. El Espíritu Santo está descendiendo sobre él. Y hay una voz, por así decirlo, que le hace un reconocimiento público ante todos los que están allí. Y sabemos que era una gran multitud. Se oye aquella voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero en cuarto lugar, además de esa experiencia, dice ahí el capítulo 4, el versículo 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que la crisis a la cual se va a enfrentar Jesús ahora es una crisis donde el Espíritu Santo está ahí presente. Y en quinto lugar dice ahí mismo en el capítulo 4 de Mateo, versículo 2, que después de haber ayunado, y se supone, aunque no lo dice ahí, y orado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Como dije antes, es un clímax espiritual en la vida del Señor Jesús. Y lo repito, su bautismo, el descenso del Espíritu Santo, la voz del Padre que viene ahí para manifestarse, la guía del Espíritu Santo a 40 días de oración y ayuno, y por supuesto aquellos días de oración y ayuno. Y dice entonces ahí la palabra en mismo Mateo, en el capítulo 4 que estamos leyendo, el versículo 3. Entonces, después de este momento espiritual, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Y aquí es donde empiezan las tentaciones. ¿Cuál es la primera tentación que Satanás usa o arma que quiere atacar al Señor? Lo primero que hace es cuestionarle su identidad, sembrándole duda. Si eres hijo de Dios, como decimos vulgarmente, qué cínico, qué mentiroso que es Satanás. Hacía 40 días tan solo que había habido esta manifestación y que Dios lo había dicho públicamente delante, valga la expresión, de muchos testigos: este es mi Hijo amado. Y no dudamos de que Satanás estaba allí escuchándolo, de que Satanás estaba allí viéndolo, y de que Satanás sabía, como lo sabe hoy día, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo primero que quiere hacer Satanás es minarle su identidad de hijo de Dios. Es decir, quiere bajarle su autoestima de su identidad, sembrándole duda, cuestionándole su identidad. Y eso es lo que hace Satanás cuando quiere atacarnos. Cuando quiere atacar a un cristiano, a un hermano, a una hermana, cualquiera, lo primero que ataca es nuestra identidad espiritual.
¿quién tú te crees? Oh, ahora eres espiritual. Oh, ahora eres hijo de Dios. Y empieza a sembrar esa cizaña. Por medio de familia, de amigos, de compañeros, Satanás usa. A veces, aún en la propia iglesia. Pero en segundo lugar, Satanás ataca el área física de Jesús. Y dice ahí el pasaje que leímos que después de aquellos días Jesús tuvo hambre. Físicamente ha estado en ayuno 40 días y es lógico, tiene hambre. Y ese es el momento en que Satanás viene de nuevo para atacarle. Di que estas piedras se conviertan en pan. Dice el pasaje bíblico que Jesús estaba en un lugar desierto. Obviamente no hay nada que comer. Si Jesús es el Hijo de Dios, tal vez así como convirtió el agua en vino, ¿acaso no puede convertir piedras en pan? Por supuesto que sí. Es más, ni hubiese sido necesario que hubiesen piedras ahí. Hubiese podido traer piedras de donde fuera o como pasó en el desierto. Hizo llover maná, pan, donde no había nada. Es Jesús y lo puede hacer. El problema aquí no es si Jesús lo puede hacer o no lo puede hacer. El problema, con todo el respeto, es si le da gusto al diablo. Si le obedece al diablo. Y el Señor Jesús entonces usa la palabra de Dios. El Señor Jesús usa la Biblia. Y usa aquel pasaje de Deuteronomio, capítulo 8, usando una figura muy similar. Cuando el pueblo está por el desierto, lleva ya muchos días, y valga la expresión desierto, no hay nada que comer. Entonces Dios les da el maná. Pero antes de darles el maná, les da esa tremenda oración, como dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, lo está enseñando Moisés. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni la habían conocido, ni la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto fue lo que le dijo Moisés al pueblo en el desierto 1500 años aproximadamente antes de que el Señor estuviera en este mundo. Ahora, cuando el Señor se enfrenta a Satanás y se enfrenta con esa crisis del hambre, de la necesidad física, este es el pasaje que el Señor usa. No usó el Señor otro argumento que por supuesto podía haber usado, pero usó la palabra de Dios. Y dice en el pasaje que leímos para empezar, para darnos ejemplo a nosotros. Hermano, cuando usted está en crisis, cuando usted está en problemas, cuando usted está en necesidad, no use argumentos que se destruyen fácilmente con otros argumentos. Use la palabra de Dios, que es espada de doble filo. La palabra de Dios, la cual Satanás mismo no puede resistir, como en este caso. No solo de pan vivirá el hombre. Pero en tercer lugar, Satanás atacó al Señor, tocándole su orgullo espiritual. Es decir, ahora ya no cuestiona si es hijo de Dios o no en cierto sentido, sino cómo lo va a hacer. Usted va ahí mismo en el capítulo 4 de Mateo, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén,
Le puso sobre el pináculo del templo, allá la parte más alta, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mire la astucia de Satanás. Perdónenme, la perversidad de Satanás. Le cita la Biblia y le cita el Salmo 91 y le dice, Satanás le dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Como dicen, es usar el texto fuera de contexto. Satanás es astuto. Satanás conoce la Biblia, tal vez mejor que cualquiera de nosotros, y sabe cómo usarla, cuándo usarla para sembrar su cizaña. Y esto es exactamente lo que está haciendo. Usa la palabra de Dios para sacar al Señor de su ministerio, de su función, de su vocación que está empezando. El Señor Jesús, cuando habló de las señales, y a través de toda la Biblia, se nos advierte vez tras vez de los falsos profetas, de los que enseñan y dicen cosas e invocan a Dios y citan la palabra de Dios diciendo cosas que Dios no ha dicho. Ahí está en el Antiguo Testamento la crisis del pueblo por causa de los falsos profetas. El mismo Señor Jesús habló de los falsos cristos. ¿Y qué quiere decir que es falso? Sencillamente que tiene la apariencia de ser, pero no es. Usan la Biblia. Hasta, como dice Pablo, tienen apariencia de piedad. Pero el mismo Señor Jesús dijo: por dentro son lobos rapaces. Y es que esa es la astucia de Satanás. Usar, dice San Pablo, que Satanás se disfraza como ángel o como ministro de luz para destruir o minar la iglesia del Señor. Creo que una de las cosas que necesitamos en este tiempo, como siempre se ha necesitado, es de hombres y mujeres que sean fieles a la palabra del Señor, a lo que dice la palabra del Señor, ni siquiera a lo que yo pienso. Yo puedo tener mis ideas, yo puedo pensar de esta manera, pero cuando yo llevo mis pensamientos y mis ideas, como dice Pablo, cautivos a la palabra del Señor, entonces yo tengo que aprender que lo que diga tiene que ser conforme a la palabra del Señor. ¿Y cómo le responde el Señor a Satanás? Igualmente, con la palabra. Ahí mismo en Deuteronomio 6:16, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Satanás, yo soy tu Dios. Tú no debes de tentarme a mí. Pero como el diablo es cínico, entonces dice que le llevó el diablo a un monte muy alto. Y dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré. Lucas, hablando de la misma historia, capítulo 4, versículo 6, dice que el diablo le dijo: a ti te daré todo esto, porque a mí me ha sido entregado. Tal vez la única verdad que dijo Satanás: y a quien quiero lo doy. Sí, el día que Adán pecó, Adán, en otras palabras, le entregó a Satanás el señorío que Dios le había dado sobre la creación. Así lo enseña San Pablo. Por un hombre, Adán, entró el pecado. Y de ahí pasó a todos.
a la esclavitud, etcétera, etcétera, que ya todos conocemos. Ahora Satanás usa ese mismo argumento y le dice a Jesús: toda esta gloria de este mundo a mí me ha sido entregada, y a quien quiera se la doy. Es decir, si tú has venido a este mundo para conquistarlo, si tú lo que quieres tener es este mundo, no necesitas ir a la cruz. Es mío, yo te lo puedo entregar. Toca su orgullo, toca su vanidad, toca su avaricia. Y hay que decirlo que esta es una de las armas más poderosas de Satanás. Con una condición: si tú postrado me adorares. Qué tremendo. La Biblia enseña precisamente que Satanás, como se conocía ángel de luz, cayó del cielo porque pretendió ser igual a Dios. Es decir, lo que buscó fue adoración. Y ahora le dice a Jesús: si te postras, me adoras, yo sigo siendo el jefe, yo sigo mandando, tú vas a estar en segundo lugar y tú vas a tener toda la gloria de este mundo. ¿Cómo le contesta el Señor? Ahí mismo, Deuteronomio 4:13, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias a Dios. Así que Satanás quiere destruir al Señor. Satanás sabe que Jesús ha venido para destruirlo. Satanás sabe que Jesús ha venido para arrebatarle, para quitarle al diablo lo que Adán perdió en el paraíso. Y lo intenta de todas las maneras que puede. Lo ataca de todas las maneras que puede. ¿Cómo lo venció el Señor? Con la palabra de Dios, citando la palabra de Dios. Y hermanos, como dice la Biblia que estas cosas sucedieron para enseñarnos a nosotros y para darnos ejemplo, yo quisiera compartir algunas ideas sobre eso. En primer lugar, cuando Satanás nos ataca a nosotros, a los cristianos, a los creyentes, a los que seguimos al Señor, nos ataca en esos momentos cuando espiritualmente nos queremos comprometer más con el Señor. Cuando una persona decide bautizarse, decide hacer un compromiso con el Señor, es uno de los momentos difíciles de su vida. Cuando Satanás va a usar todas sus armas para desanimarlo, para hacerle ver, entre comillas, que lo que va a hacer no es lo mejor, que no es su mejor decisión. Se viene, como ya dijimos, para dañarle su autoestima, para hacerle ver las necesidades que va a pasar. Cuando Satanás nos ataca a nosotros, como a Jesús, cuando Jesús fue a empezar su ministerio, también a nosotros, hermanos que han estado fieles en la iglesia, que han pasado, voy a decir, un proceso de discipulado y que ahora quieren empezar un ministerio. Entonces ahí Satanás viene para atacarles. Ahí Satanás viene para decirle: ¿y qué va a pasar con tu trabajo? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Le vas a quitar tiempo ahora a tus oficios, a tus labores, a tu empresa y te lo vas a dar a la iglesia? Viene Satanás para minarle su identidad. Viene Satanás para decirle que no eres un hijo de Dios. Viene Satanás para traerle enfermedades. Viene Satanás para traerle persecución. Viene Satanás para traerle destrucción. Y si por ahí no lo puede vencer, entonces Satanás va a usar otra de sus armas. Le dice: ok,
sírvele al Señor, pero sírvele nomás, como dicen, parte de tiempo, perdónenme, part-time en inglés. Nomás dale una parte de tu tiempo, no lo des todo. Y entonces Satanás le muestra la gloria de este mundo. Y le muestra los negocios, y le muestra las empresas, y le muestra los dineros, y le muestra los viajes, y le muestra la prosperidad. Con tal de desviarlo que usted no le pueda servir al Señor. Es la astucia de Satanás, la avaricia para querer destruirnos. ¿Cómo podemos enfrentar a Satanás? De la misma manera que lo hizo el Señor. Gracias a Dios que la Biblia nos enseña. El apóstol Santiago, enseñándole a la iglesia, dice precisamente eso, Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Como lo hizo el Señor. Le resistió al diablo y finalmente le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Y esto dice Santiago, resistan al diablo y huirá de vosotros. Cuando usted le puede resistir, como dice San Pablo en Efesios 6:11, vestidos con toda la armadura de Dios. Gracias a Dios. Dios sabe que tenemos problemas, que tenemos que enfrentarnos al enemigo, por supuesto. Y gracias a Dios que Él nos ha dejado las armas con las cuales enfrentarnos y vencer a Satanás. Y viene a mi mente una figura, la de David frente a Goliat. Es verdad, Satanás es mucho más poderoso que nosotros. Pero hermanos, David no venció a Goliat con una onda. David venció a Goliat porque le dijo, yo vengo contra ti, Goliat, en el nombre de Jehová, el comandante de los ejércitos de Israel. No es David el que pelea, yo vengo con el poderoso. Y gracias a Dios, esa es la experiencia. Dios en nosotros es el que nos da la victoria. Jesús mismo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Gracias a Dios, que como la palabra de Dios, la Biblia, es altamente Deuteronomio, estuvo en el Señor, en la boca del Señor, y enfrentó a Satanás. De igual manera como hemos leído, hermano, en esos momentos difíciles, no son sus argumentos. Usted no le puede decir al diablo, es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo diezmo, es que tengo, como dicen algunos, señoría. Tengo antigüedad en el evangelio. No. Es que yo soy un pastor, yo soy un líder. No. Esos argumentos no pesan. Lo único a lo que Satanás le tiene miedo es a la palabra del Señor. Úsela usted, hermano. Úsela usted, memorice la palabra del Dios. Lea la Biblia. Y en esos momentos difíciles de su vida, de desánimo, de tentaciones, de crisis, en esos momentos es la palabra que viene para levantarle, para ayudarle, para cubrirle, para fortalecerlo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gracias a Dios. Yo quiero orar por usted, hermano, y quisiera dejar esta imagen con usted. Así como el Señor se enfrentó a Satanás y lo venció con su palabra, la Biblia, atesore usted la palabra del Señor en su corazón y Dios le dará a usted la victoria en esos momentos difíciles. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres bueno. Gracias, Señor, que tú nos has llamado a tu servicio
Y Señor, gracias que tú nos has dado las armas con las cuales pelear contra Satanás en esos momentos difíciles. Tu palabra es la verdad, Señor. Y gracias que en tu nombre somos más que vencedores. Padre, yo oro por cada hermano, por cada hermana, por esa persona, por este hermano que esté pasando en un momento difícil en su vida, Señor. Trae a su mente y a su corazón tu santa palabra, Señor. Y en el nombre tuyo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén.